El presidente actual de la República Dominicana, ahora en el 2020, el mensaje fue claro, que es lo que viene a traer un país limpio. Hola, buenas a todos. Bienvenidos al canal Stream TV Family. Para los que no me conocen, me llamo Lady y para mí es un placer estar aquí transmitiendo con todos ustedes acá en vivo. Aquí mi compañero Lois. Hola, muy buenas, como dice Lady, muy buenas, bienvenido al canal Stream TV Family. Para los que no me conocen, me llamo Lois, así que hoy vamos a hablar de un tema muy importante del presidente de la República Dominicana, Abinader, que lo han estado criticando porque llegó con una guagua Tesla al Palacio allá en Santo Domingo, y la verdad mucha gente hoy en día no saben qué significa, cuál es el significado para una guagua Tesla, y yo quería poner esos puntos sobre la mesa porque... Perdón, Lois, ¿y qué tiene de malo, o sea, comprarte una guagua Tesla? O sea, ¿acaso tienes un pecado o algo así? No, incluso, esos son los puntos que quiero poner sobre la mesa, porque la guagua Tesla es una guagua eléctrica, es una guagua muy buena para el medio ambiente. Ese es el futuro, según veo, porque... Exactamente, y no es una guagua tan cara, así que digamos, pero como la gente la ve muy futurística, claro, como obviamente que es una guagua eléctrica, exacto, no necesita gasolina, se recarga con la electricidad solar, y obviamente la gente al ver una guagua de ese índole, pues ya la gente se lo encuentra grande, se lo encuentra de lo más extraño. Claro, recuérdate que Santo Domingo es un país tercermundista, y yo entiendo muchas personas de allá porque, ¿sabe? Al llegar esa guagua así de repente, una guagua que no necesita gasolina, se guía sola, se actualiza por vía de internet, es una guagua muy futurística, muy avanzada, y pues cuando ven que el presidente llega en esa guagua, la gente se queda sorprendido, porque como es una guagua muy futurística, vuelvo y repito, la gente se queda así. Pero perdón, Lois. No, perdón, oye esto, Lely. Oh my God, lo que pasa es tremendo, señores. Pero por un lado, yo lo veo súper bien, porque él lo que quiere darle un mensaje con esa guagua, que quiere energía limpia en el país. Él quiere decir con eso que... Eso está bien, porque eso quiere decir que el medio ambiente está protegiendo el medio ambiente, y de eso se trata. Ya por eso, para los que no saben y quizás no han leído o han mirado algún tipo de noticia, porque nosotros siempre estamos al día con todo, nos gusta mucho mantenerlo informado y también mantenerlo informado a todos ustedes allá en casita. Para los que no saben, esta guagua, la Tesla, es una guagua que la han hecho, según tengo entendido, para eso, para proteger el medio ambiente, porque ya en el futuro, ya vamos a decir en 2 años más, los carros con gasolina totalmente ya no lo van a seguir haciendo más. ¿Sí o no, López? Dicen que ya no lo van a hacer más. En el 2030 van a dejar de hacer los carros de gasolina. En el 2030, corrección, contigo, pues, en el 2030 lo van a dejar de hacer. Pero los carros de gasolina ya se van a quedar. Se van a quedar ya. Se van a quedar los que están hechos, pero ya van a dejar de hacer la fábrica, lo de gasolina. Solamente van a seguir circulando en la calle, pero no se van a fabricar más. Pero si lo dejan de hacer, entonces, si dejan de hacer los carros con gasolina, vamos a decir, quiere decir entonces que el petróleo va a caer. No cae, sí, no va a caer. Puede caer. El petróleo obviamente es lo que mueve el mundo. Se usa para todo, para muchas cosas. Eso lo sabemos, pero puede caer, vamos a decir... Puede caer algo,
No mucho, pero va a caer Pero algo, sí claro algo, que sí, ¿verdad? va a caer Un algo, sí, porcentaje. porque hay muchas cosas todavía hoy en día que se hacen del petróleo, como Sí, la vaselina, el combustible de los aviones, montones de cosas que tú menos te imaginas, hasta el caucho de las gomas se las saca de gomas, ahí, ¿verdad? Sí. claro que sí, el aceite, Un miles montón de de cosas se cosas. sacan, pero va a caer drásticamente porque sí, casi lo más caro que se saca del petróleo son los hidrocarburos. ¿Qué pasa? Entonces, pues, siguiendo hablando de Abinader, el presidente actual de la República Pero, Dominicana, ahora en el ay 2020, Dios mío. el mensaje fue claro, que es lo que viene a traer un país limpio, Claro, yo lo veo muy bien de su que parte. viene a, porque allá hay muchos ríos ya que se han secado. La Que, contaminación, según sabemos, en Santo Domingo ha sido bastante alta la contaminación. Hay muchos ríos, muchos peces muriendo, mucha basura en los ríos, en las sí. calles, mucha contaminación. El aire se siente súper contaminado. O sea, eso no está bien para nuestra salud. Eso nos hace Por mucho eso, daño a todos. por eso Karim Abunabá, Karim, sí. alias el príncipe Karim, él apoya mucho eso del medio ambiente. Incluso Claro. uno de los proyectos de él son limpiar el río Osama. Se ve difícil, pero no imposible. Eso está muy bien por él. Y como él Está súper bien. él es muy amigo de Abinader, bueno, nadie sabe si ese fue el motivo de la guagua Tesla, ¿sabe? Ideas de los dos con Karim, que quieren tener un país limpio, sin contaminación, traer los carros eléctricos que más se puedan. Incluso en Santo Domingo ahora mismo hay una ley de los carros de... Si tú traes, si tú llevas de Estados Unidos, para que el público pueda entender mejor, si tú llevas un carro de aquí de Estados Unidos para Santo Domingo, tú pagas 25% más que si tú llevas uno eléctrico, porque hay una ley que protege los carros eléctricos en Santo Domingo. No sabía esa parte, Sí, pero si tú llevas un carro eléctrico, tú pagas menos dinero en la aduana para sacarlo. ¿Sabe? Eso, un tips para muchas personas que quieran llevar el carro eléctrico, que vayan entrando al futuro, y en sí ya no es sabemos- nada caro. ya sabemos algo nuevo, señores. La Tesla, hay Tesla que valen 90,000, 80,000, Dependiendo. y depende cómo tú pidas el package. Eso es como, vamos ¿Cómo? a decir, si depende de lo que tú le agregues también. Si tú la Depende mandas de lo que tú le agregues. custom Entonces, made, pues ya es diferente. O exacto. sea, a tu gusto, para que entiendan. no, porque viene la 100D, la 90D, la 80D, viene la Performance. Ahora, La si le pones ya cosas adicionales como bulletproof, a prueba de bala, los No. cristales a prueba de bala, No, muchas cosas más, ya pues, eso es diferente. Me imagino que la del presidente pues debe tener algunas Ah. medidas, obviamente. yo me imagino que la del presidente Abinader. Abinader. Supongo que es de a prueba de bala, ya que es el presidente de República Oh, Dominicana. cuando, Y ¿sabe? se necesita pues su seguridad al Claro, máximo. claro. Pero el mensaje fue que él viene con una propuesta de tener un país con energía limpia, energía renovable, y con la ayuda de Karim, Pero perdón, Yo Lourdes, sé que- porque yo escuché. que perdón se que te puede interrumpa. hacer algo con la ayuda de Karim, Sí, porque pero- Karim ha viajado a muchos países y tiene la mente. Está bien que el concepto El que él muchacho tiene, es joven, lo han criticado mucho allá. Y yo creo que la gente ha sido muy recuérdate como él injusta con dice, Karim, el porque lema de él, es mejor un loco que un... miau que un gatico. Ay Dios, no, pero tiene su razón. Claro, no, es verdad. Porque ya, señores, ya de verdad necesitamos un presidente de verdad en República Dominicana. Un cambio. Queremos un cambio real, no un cambio falso como muchos lo han mostrado. Porque muchos dicen, siempre eso es lógico al principio. Yo voy a hacer por el país
esto, voy a hacer aquello. Y al final, ya después que tienen un año en la presidencia, no hacen nada, se vuelven nada. Entonces, si ya usted prometió algo, cúmplalo. El país, República Dominicana, necesita ya un presidente que haga por ellos. Yo no vivo allá, señores, pero yo soy dominicana. También mi gente dominicana a mí me duelen porque soy dominicana, de raza dominicana. No vivo allá, pero queremos un cambio. Ya el país de nosotros, mira, nosotros somos ricos en oro. Santo Domingo es rico en oro. ¿Cómo Y entonces, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿y por qué? El país... No es tanto en oro, en de todo, en petróleo, allá hay petróleo, hay oro, allá hay de recursos, todo, hay muchos cultivos, muchas, Sí. ganado, muchísimo ganado, allá hay de todo. de todo. Nosotros somos ricos en todo. Entonces yo me pregunto, si tenemos tantos cultivos, tantos, ¿cómo se dice? Tanto en el país, vamos a decir, ¿por qué entonces nunca hay nada? ¿Por qué la gente no tiene trabajo? ¿Por qué tantas personas están pasando hambre? ¿Por qué tantas situaciones, tantos niños sin tener un hogar, sin tener ropa para ni siquiera ponerse? Un plato de comida, o sea, señor, esto tiene que acabar. Queremos algo, señor presidente, si usted no está viendo acá, nosotros los Stream TV Family, esperamos que usted haga algo por Santo Domingo, para que toda nuestra gente estén bien, que haya más albergue para las personas mayores, para las personas que necesitan un techo. Abinader hoy, exactamente hoy, está en Montecristi, así que yo sé que cuando él llegue ahorita y le pasen la noticia, él puede hacer que escuche Stream TV Family, cualquier cosa que nos lo dejen en los comentarios. Y pues seguro que así lo va a ver, porque vamos a notificar. Ya nosotros llegamos lejos, gente que nos han dicho, sí, mira, sí, te vieron en tal sitio y esto, y yo, wow, un privilegio para nosotros. Gracias, Claro, nosotros, muchas gracias a todos ustedes que nos siguen. Siempre lo que queremos es mandarle un buen mensaje a todos ustedes, claro, para que estén informados de las cosas buenas. Esto no es un canal, vamos, de chisme ni nada de esto es un canal de lo que piensan las personas, lo que dice la gente, de la voz de ustedes y lo que opina el público. Así que claro, a veces mucha gente nosotros piensan que ya todos los programas o estos son de chisme. Y esto es dialogar, esto se llama como un dialogar con ustedes, el público que está ahí detrás de cámara. Oh, perdón. Y ver el lado bueno y el lado malo de las cosas, porque nosotros en cine, es como dice mi compañero Louis, acá no es chisme, hay muchos canales, sabemos que le encanta eso y nosotros en cine no estamos dedicándonos a eso, sí damos las opiniones de algo que vamos a decir se está hablando en el momento, alguna noticia que esté circulando, ¿cómo se dice? Circulando por los medios o no sé, y bueno, y de eso se trata. Algo que te iba a decir, Louis. Sí. Dicen, bueno, yo escuché que también, hablando de este niño, de Karim, se dice que Karim, tiene buen pensar para el país. Karim, según me dicen, quiere convertir Santo Domingo en el segundo Dubái. O sea, Karim quiere poner el país como lo que merece Santo Domingo. Es como yo te dije. ¿Qué tú crees de eso? Es como te dije, nada es imposible. Todo es posible. Él ha ido mucho a Dubái, él ha hablado con el jeque de Dubái, él tiene muchos contactos, el papá de él es una persona muy inteligente, al igual que Karim también. Tiene mucha gente, personas tiene mucha alrededor también, que le dan muchas ideas buenas. Incluso él tiene ya las maquetas más o menos de cómo más o menos las cosas que va a hacer. Y una de las principales que me ha gustado de Karim es que va a transformar el río Osama, lo va a limpiar y va a hacer unos hoteles que van a tener millones de trabajos para la ciudad de Santo Domingo. Y no tanto la ciudad de Santo Domingo, sino para el país completo. Millones de trabajos en hoteles
y limpiar ese río. Yo sé que como está contaminado, es un reto, pero sí se puede. Claro. Incluso ya Karim fue a un país por ahí por Europa y ya encontró una maquinaria que son unos barcos que van recogiendo toda la basura No, lo que limpia, y van reciclando, van limpiando todo el agua. Y vamos a decir, yo sé que como con algunos 5 barcos a 10 barcos de eso, empezando, pasando 24 horas para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, limpiando, y las personas poniendo de su parte también. Esa es otra cosa, porque Hay también... que poner de la parte, porque Claro. no vale tú limpiar y que el otro venga a tirar basura, No, entonces eso sí tienen también que poner Exactamente. esas reglas en el país. Hay que Den reciclar. su ticket y reciclen. Si tienen que dar ticket, Exactamente. denlo, porque es que la gente tiene que cooperar. Y ahí es donde entramos con Tenemos el que presidente cuidar. Abinader con la energía limpia de la guagua. Ahora, para ir cerrando este temita, porque quiero hablar de otro tema, Sí, pero al final, hay otras otras cositas, ¿verdad? Sí, Ok, no, de yo todo sé un poco. de todo un poco. Para no irnos muy lejos, así que... Para ir cerrando el tema, muchas personas dicen, oh, que esa guagua cuesta 100,000 y pico de dólares. Pero lo que muchas personas no saben, que es la guagua más barata que ha tenido un presidente hoy en día en República Dominicana. Pero, y cuando llegan los No. Lamborghini, los Ferrari, no. los Jaguar, nadie dice otra cosa. nada. Eso es Pero lo que no pasa. dicen nada, entonces ahora ven No. una Tesla y ya eso es Lo lo que más pasa grande es que para estamos- todo Estamos en el siglo XXI y la gente pues Ahora, se lo encontró raro porque la guagua... eléctrica, para la la gente gente- es algo eléctrico, ya eso es algo grande. Imagínate, Piensan entonces. muchas personas que no saben de automotriz, de vehículos y ese tipo de cosas, dijeron, oh, esa guagua debe costar unos millones de dólares, mira, se guía sola, la guagua hace esto. Por eso, como dice Cristian Casablanca, hay que nutrirse, hay que nutrirse. Mira lo que le pasó a Zimbala. ¿Qué le pasó a...? Zimbala, ay Dios mío, Leldi, si tú supieras, hija. Cuéntanos, A mí me da cuéntanos. hasta pena decir eso. Él se quedó sin gasolina. Sí, se puso a comprar un McLaren y Ah, se no quedó sabía nada. sin gasolina. Se quedó porque se puso a echar una gasolina mala a un McLaren. Ay, no. Un carro que corre con gasolina BP, como dice el maestro Cristian Casablanca. Ustedes lo pueden ver ahí en Alofoque Radio Show, cuando Cristian Casablanca llega a la puerta y la abre, y esto, sin ser invitado, porque llegó así espontáneamente, ya tú sabes. Esa es otra cosa. A los foques hasta se tiró en el piso, no aguantó la risa. A mí me gustaría que ustedes vayan a los foques Radio Show y vean ese pedacito. No, pero... Que Cristian Casablanca lo explica un poquito mejor, porque si me pongo a hablarle del McLaren, la No gasolina terminamos. que lleva y el aceite, no terminamos. No, hoy. porque en sí, yo sé que voy a decir un pedacito. Lo que pasa es que si tú tienes un carro de esa gama, tú tienes que echar gasolina, la mejor gasolina. Incluso yo, a mi carro, vamos a decir, no voy a decir marca ni nada, pero nosotros vamos a decir, nosotros los carros, si ya sabemos que tenemos un carro que es un carro, vamos a decir, ¿sabes? No bonito, sino un carro ya de otra gama. Vamos a decir, pues usted tiene que echarle gasolina cara, gasolina de la buena, no cara, sino la buena, la mejor gasolina que hay en la gasolinera. Es la que lleva ese carro. Tú no Ahora, puedes echarle gasolina barata a esos carros, porque esa gasolina tú tienes que echarle la más pura posible. ¿Sí o no? Exacto. Pues, hablando del presidente Abinader, porque quiero terminar esto, ya por eso le dijeron al presidente que ha sido una gran responsabilidad de él, porque él todavía la guagua no la ha blindado ni nada. La guagua está como vino de fábrica. Él no le puso goma bulletproof, a prueba de balas en español, ni los parabrisas, las ventanas, nada. O sea La que- guagua está así como vino Como de vino de fábrica. fábrica. Y ya dicen que eso le pudo costar la vida al presidente. Ay, Él ay. estaba llegando, ¿sabe? Es la primera impresión de él que está llegando, ¿sabe? Todavía no No tenía opinen poder. así, Recuérdate mi que gente. Danilo ni quería salir del palacio, imagínate.
el hombre estaba acabando de Estaba llegar. tan cómodo y también Y, ahí, imagínate. y la gente lo quiere muchísimo. Y pues nada, también es una guagua súper inteligente, esa guagua. Oh my God, no, es una esa guagua que se guía seguía sola, frena sola, un montón de cosas, pero no es tanto eso, también, no sé si vieron a Elon Musk, que es el creador del nuevo cohete que fue a la la luna, Marte. a Marte y al espacio, y él es el que El está en eso de inventor, el que inventó todo eso, todos los carros eléctricos. Bueno, ¿Fue no, que inventó? él y su equipo, porque siempre, como yo digo, atrás de esas cosas hay un gran equipo detrás. Eso siempre viene como de familia. Eso fue algo que lo dejó su abuelito, o no sé, el abuelito, ¿no? Su papá ya bregaba con esas cosas de energía renovable y ese tipo de cosas. Ok, Entonces ya es algo de familia. para terminar con el presidente, pues entonces le tiran diciendo que la guagua muy cara, que esto, pero la guagua de los otros presidentes, BMW, Mercedes-Benz, de $150,000, 180,000, Y nadie dice nada. y nadie dice nada. Entonces ahora que hay un presidente nuevo y se compró su guagua, la Tesla son $110,000, 90,000, 80, 60. Lo que pasa, vuelvo y repito, que estamos en el siglo XXI. Muchas personas no entienden eso. Yo sé que ver una guagua de eso piensan que es muy cara, pero no es tan cara. Es una guagua ni tan barata que digamos, ni tan cara. Pero de medio uso aparecen a 50,000 y 40,000 dólares. No tiene que ser la más cara, pero sí muy buena. Así que incluso yo si le usted doy- tiene le- su crédito bueno, usted se puede comprar una guagua. Sí. Se la prueban. Si tú tienes tu crédito bueno, además vas a un También. dealer y te va a decir, mira, te aprobamos tanto, te puede llevar la guagua, o si da un down payment de No, más de y 10,000 yo sé que ahora van a dólares, ver- no sé, y ahora te van pueden a pagar ver- una cantidad justa mensual. Ahora van a ver muchas de esas guaguas allá en Santo Domingo, porque en la aduana pagan menos impuestos Oye, eso está... y pagan menos impuestos, una guagua súper buena, eléctrica, y el país se va limpiando un poquito más. Porque Y si si tú pagan- andas por esa Duarte, tú lo que respiras es dióxido de carbono. La contaminación es fuerte. Sí. Eso sí. Entonces, saliéndonos un poquito ahora del tema del presidente Abinader, ¿Y qué vamos tal? acá con Sí. el Eli, que es la que sabe mucho de esas cosas de música, algo que ha pasado con 69, Bueno, Tekashi señores, y aquí- Anuel. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado entre 69 y Anuel. Aquí ya ustedes saben que Anuel y 69 tuvieron una pequeña polémica después de que 69, Tekashi, saliera de la cárcel. Porque ya que este 69, mucha gente lo ha juzgado bastante, porque lo difaman como un, ¿cómo se dice? Chota es la palabra. Sí, Como Chota es él como choteó. que él sabe que él habló, no tenía que hablar del problema que tuvo. Él Sí, tuvo un percance según y ellos son códigos que hay, dicen ellos, códigos que Anuel 69 rompió. Entonces pues ya por eso, como ustedes ya saben, 69 y Anuel ha tenido, tenían varios 69 ha temas. tenido mucho conflicto con pero- raperos, porque son raperos. Pero yo sabía y que algo esto- estaba mal, lo están juzgando de más. No pueden Lo han chotear juzgado que mucho ese esto- muchacho, lo han juzgado demasiado. Sí, pero Nadie que no ha hecho para las llegar cosas al, mal, para pero- llegar al tema, lo que queremos decir es que muchas cosas han sido mentiras. 69 reveló que Anuel y él estaban en comunicación en la cárcel. Cuando él estaba en la cárcel. Incluso estaban sacando un tema juntos y todo. Exactamente. Entonces, incluso Anuel fue
donde la mamá de 69 a comer. Y comió, y también se sentó en la 69. mesa y esto. Y ellos se llamaban y le decían, tú sabes, le decía Anuel, Que si tú necesitas le decía algo. en la grabación, si tú necesitas algo, mira esto, aquello. Pero 69 aguantando, no lo quería tirar al medio. Él no quería hablar de Él no quería hablar él de no eso quería hablar. y le decía, tú sabes que yo no le puedo quedar mal al público, vos, tú sabes esto. Incluso 69 dice que tiene todos los audios, los mensajes. Lo que pasa es que él Sí. aún no quiere como tirar eso al medio. Lo está pensando mucho. Porque es que No, pero ya él tiró algo al medio porque esto... dio un punto. Porque ya lo Es están que 69 no tratando tiene mal. nada que perder. Él no tiene nada que perder ya. Es como Ya dice él- él, claro, ya no tiene nada que perder. Porque total la gente ya lo tiene a él con Sí, otra... pero el número los uno, ojos. una canción de él con el video llegó a más de 40 millones de reproducciones en un día. Eso no lo ha hecho La verdad nadie. es que la gente lo apoya mucho, a pesar de todo, hay gente que le encanta la música Sí. de él. Entonces, pues, A él le estaban dando cadena perpetua y pues obviamente no se sabe lo que pasó con el FBI y esos tipos, y tú no sabes, fue que no sé. él, dicen que él no habló así tampoco, sino fue que él cooperó y tuvo La que gente cooperar. siempre puso de más. Claro, la gente Lo está- asustaron, es un muchachito. Le están hablando de pasar su vida entera preso. Imagínate Y tú. pues se asustó y Todavía. ya tú sabes, y dijo un par de cositas, pero no es una cosa así tan grande como han puesto muchos artistas. Mira, al mismo tiempo, hablando que esto, ya el Alfa también cantó una música con 69 y ya el Alfa por eso ya lo quieren poner de malo. El Alfa no tiene, esto es negocio, el Alfa que no tiene que pasa ver es- nada con eso. que la gente está juzgando demasiado también. Yo creo que, vamos a decir ahorita Anuel, ok, Anuel y 69, ellos tenían una amistad bien linda, pero es como dice 69, ya que la gente ha hablado mucho y se han metido en el tema y todo, entonces Anuel cogió miedo, es lo que él dice, que Anuel cogió miedo y que por eso Anuel le hace creer a la gente que él no hace coro con Chota. Entonces, pero por detrás es otra cosa. Entonces, eso es lo que le molestó. Eso Lo fue que lo que le sacó pasa la es que furia. Anuel hace eso para quedarle bien a su público, ¿sabes? Para quedarle bien Exacto, a pero eso es hipocresía, como dice Exactamente, 69. Eso es ser hipócrita. Ser hipócrita. Y yo, I'm sorry, pero yo le doy como el mérito a 69 en ese lado, porque es que tú no puedes estar demostrando una cosa delante de la persona y por detrás otra. Porque si tú hablabas con él, vamos a decir, Anuel hablaba con él cuando 69 estaba preso. Y ahora entonces, porque la gente se interpuso, entonces el miedo de Anuel es que él cree que ya porque él esté del lado de 69 o sean amigos, que él va a perder el público de él, que ya la música de él va a caer. Eso No, es lo que eso él no- piensa, eso no es digo así. yo. Pero eso no es así tampoco. Bueno, entonces, mi gente de Stream TV Family, le tenemos una buena noticia. Para que sepan, nos pueden seguir en Spotify, en Apple Podcasts. Abrimos un nuevo podcast y también pueden ver Twitter. nuestros comentarios, nuestra noticia. También hablamos de terror, misterio, de todo un poco y mucha entrevista que damos y eso la pueden escuchar en nuestro nuevo podcast que ya está abierto. Vuelvo y repito, Spotify, Podcast, Google Podcast, iVoox y todas las plataformas donde están los podcasts. Ahí pueden buscar Farándula Stream y ahí estaremos para los que a veces van en su carro y obviamente Y no por puedan sistema ver, de pues pueden seguridad escuchar por lo menos el audio. ahí no pueden escuchar. Así que síganos, mi gente. Así que, bueno, ya vamos a concluir esta entrevista. Ha sido un placer haber compartido con ustedes este maravilloso momento. Así que yo me despido. Hasta la próxima. Bye. Lois, su servidor, aquí también se despide. Adiós. Se cuidan mucho y pasen muy buenas. Aquí le desea Stream TV Family.